Nosotros nos referimos ahora a la Unión A Europea. esos que les den. Que le follen. Básicamente, te vas un año a vivir a otro país y cursar un año de la carrera. Y lo que se incita es, pues, el choque de culturas. La razón principal por la que yo me voy de Erasmus es por conocerme a mí mismo en un contexto diferente. Cállate. Sí, yo creo que podríamos recomendar incluso ir a sitios que en un principio sean un poco mierda. Deberías estar capacitado para irte un año fuera. Y si no lo estás, da igual. Vete sin echarlo y lo estarás. Yo creo que tenemos que ser un poco empáticos y saber que si somos unos hijoputas no nos tenemos que ir de Erasmus. Porque si eres un hijoputa, vas a hijoputizar a los demás. Y vas a difundir el hijoputismo. Esta es la tercera vez que intentamos grabar este vídeo. Así que más vale que sea la última. Que salga bien, cojones. Sí. La razón principal de este vídeo es explicar qué es el Erasmus, dado que ambos estamos en un Erasmus y nos hemos conocido en un Erasmus. Explicar nuestra experiencia personal y daros algunas pautas de por qué deberíais iros de Erasmus y también unos consejos. Entonces, si quieres, Salva, empieza contándonos qué es un Erasmus. Vale. Voy a hacer la diferenciación muy brevemente de lo que la gente se piensa que es el Erasmus, la gente que no se ha ido, y lo que realmente es. Y pienso que estamos en una posición privilegiada para explicar esta diferencia, puesto que llevamos un año de Erasmus. Entonces, ¿quién mejor que nosotros? Básicamente. Eso. Vale. Un Erasmus, no es más, la definición breve, para aquel que no tenga ni puta idea, es un programa de movilidad internacional para estudiantes universitarios. ¿Vale? Es decir, En la Unión Europea. en la Unión Europea. Aunque bueno, también hay movilidad fuera de la Unión Europea, pero Sí. Nosotros nos referimos ahora a la Unión A esos que Europea. les den. Que le follen. Entonces, básicamente, te vas un año a vivir a otro país y cursar un año de la carrera. Y lo que se incita es, pues, el choque de culturas. Sí. En el Erasmus se incita a conocer otras culturas, ¿vale? Básicamente, lo que se busca es una inserción de un país en otro, o más bien de muchos países. Básicamente, conocer personas, conocer otras culturas, conocer cómo se estudia tu carrera universitaria en aquella ciudad a la que vas y, bueno, pues tener una amplia visión, ¿no? Básicamente. Entonces vemos que esa es la definición. Básicamente, te vas un año o un cuatrimestre a estudiar un año de tu carrera. Pero no es la realidad. A ver, sí, esto es la realidad. Es una realidad distinta. O sea, el concepto teórico está muy bien, es muy bonito, pero la realidad es otra. Cállate. Básicamente, este es el concepto Erasmus. Pero realmente mucha gente tiene una idea predeterminada de lo que se hace durante este año de Erasmus. Y básicamente los españoles universitarios tienen la idea de que esto es fiesta, alcohol por un tubo y no hacer nada productivo durante este año. Ni a nivel académico, ni a ningún otro nivel. Sí, Básicamente. básicamente. Entonces, bueno, vemos que esto es solo una de las formas que hay de vivir el Erasmus. Nosotros posteriormente contaremos nuestras experiencias. Sí. Y bueno, realmente, ¿qué dirías tú que caracteriza un Erasmus? Entre muchas de sus características. Sí, al margen de todo este deseo de excederse, de meterse de todo por el ojete, creo que el Erasmus tiene un montón de cosas que son valiosas y que forman parte de lo que es el concepto. Cuando tú te vas de Erasmus, una de las cosas implícitas en el mismo es el enfrentamiento a lo desconocido. Me río porque lo he dicho ya 20 veces, pero es verdad. El enfrentamiento a lo desconocido. Cuando te vas de Erasmus, las posibilidades de prever el futuro disminuyen. Uh-huh. Y por lo tanto, tenemos que utilizar más recursos para reaccionar a este tipo de situaciones. Y esa activación de recursos es muy positiva, porque nos puede preparar hacia el futuro, porque el futuro nadie sabe cuál es. Y sobre todo cuando llegamos a estas edades donde la incertidumbre predomina, es decir, cuando tenemos 17 años,
pues es más fácil prever el futuro. Sabemos que vamos a seguir estudiando. Pero cuando terminamos la carrera, inicia el mercado laboral y no sabemos lo que va a pasar. Un Erasmus te coloca en situaciones que nunca antes habías previsto. Nadie tiene ni puta idea de qué va a pasar. Exactamente. ¿Cuál dirías tú que es otra característica? Sin ninguna duda, el autoconocimiento como consecuencia de vivir experiencias nuevas. Y aquí hago hincapié en salir de la zona de confort. Básicamente siempre he querido hacer un Erasmus, pero porque yo tengo esta forma de ser que me caracteriza por querer conocer cosas desconocidas. Sí. Valga la redundancia. Querer salir fuera, salir de la zona de confort, etcétera, etcétera. Pero a su vez conozco mucha gente que ni de lejos se hubieran ido un año entero de Erasmus, porque tienen pavor a lo desconocido. Claro. Porque vives en tu casa, de chill, vas a la universidad cerca, no tienes tampoco que molestarte en aprender otro idioma, conocer a gente nueva, que realmente... Vivir en casa es fácil. Es muy fácil. Irse de Erasmus no es fácil que se diga. No es fácil. Se parte de esa voluntad por salir de la zona de confort. Eso es una característica fundamental del Erasmus, o al menos debería ser. Más que nada, debería ser porque se te obliga a salir de la zona de confort, porque si no lo haces, te quedas atrás. Claro. Y hace que esta experiencia sea mucho menos enriquecedora. Sí. Otra de las cosas que te saca de tu zona de confort y que también es parte fundamental de Erasmus es la soledad. Vengas o no vengas con alguien, obviamente si vienes con alguien la soledad se diluye un poco. Pero si vienes solo, que probablemente sea el caso de muchos, la soledad es patente. ¿Y qué pasa? Que la soledad es un factor de la vida. Es una faceta de la vida de la que no podemos escapar. Y estar solos nunca es malo, necesariamente. Ni sentirse solos, sino que es parte de la vida. Uh-huh. Cuanto antes sepamos lo que es estar solo y en las condiciones más difíciles, porque cuando uno se va a otro país y se siente solo, no es lo mismo que estar en tu país y sentirte solo. Porque está tu gente, la gente que habla el mismo idioma que tú. No, aquí estás solo y es que la gente a lo mejor no te entiende porque habla otro idioma. Efectivamente. ¿Qué pasa? Que si yo sé superar esta situación de soledad, estaré más preparado otra vez para la vida que me espera en mi país o en cualquier otro país, porque ya he experimentado lo que es estar solo, ¿sabes? Sí, sin ninguna duda. Y bueno, a su vez, esto se puede relacionar con otra característica fundamental del Erasmus, como son las relaciones. O sea, en un Erasmus hemos dicho antes que puedes echar, por lo general, o un cuatri o dos cuatri, es decir, un año entero, y es un año repleto de aventuras, repleto de vivencias con gente. Es decir, también hemos hablado de los conocidos y en los desconocidos entra gente nueva. Esa gente nueva con la que, por cómo está estructurado el Erasmus, es un año en el que eso... conoces un porro de gente. Conoces un montón de gente. En una circunstancia en la que es totalmente fácil crear vínculos muy fuertes en muy poco tiempo. Por las experiencias que se viven. Claro. Las experiencias que se viven en un Erasmus son tales que involucran a los sujetos un tiempo considerable. Uh-huh. Por ejemplo, nosotros vivimos en una residencia. Vivimos con aquellos que viven la misma experiencia que nosotros. Uh-huh. Queramos o no queramos. Querramos o no querramos. Y esto es fundamental porque no nos pasaría en cualquier otro contexto. Uh-huh. Con la gente que trabajamos no vivimos. En nuestras casas, con la gente que socializamos, no vivimos. En cambio, en un Erasmus, sobre todo si vas a una residencia, vives con la gente con la que experimentas el Erasmus. Uh-huh. Y con esto es un factor muy importante para luego el vínculo emocional. Uh-huh. Se forman vínculos emocionales muy fuertes. Tanto en materia de amistades como en materia de amores. No solo creas amistades duraderas en el tiempo y significativas, sino que se da la oportunidad de también que surja el amor. Uh-huh. Que surja el amor, que surja el desamor, que surja el guarreo, que surja
¿Qué ocurre? Sí, Sin que ninguna ocurre un duda. montón. O sea, hay Sí, sí. mucho guarreo, mucha infidelidad, mucho hedonismo, Mucho mamoneo. mucho mamoneo. Sí. Pero todo esto es por esto, porque accedemos a tanta gente que es lógico que sucedan un montón de vínculos y que puedan ser de varias formas, en materia de amistad o de guarreo. Sí. Lo cual, a su vez, nos da la oportunidad de... Siempre tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien y hacer las cosas mal. Si haces las cosas bien, pues... Esto es la hostia. es la hostia porque puedes conocer a gente que en muy pocos meses se pueden convertir en personas absolutamente fundamentales en tu vida, superando incluso a viejas amistades del pasado en España. Sí. ¿Sabes? Sí, Porque sí, no es total. normal la cantidad de vivencias acumuladas que se viven aquí. Increíble. Vivencia que se vive. Cállate. Porque no es normal la cantidad de experiencias acumuladas que se viven en un año de Erasmus. Totalmente. Bueno, ya para concluir con este punto, tenemos que hacer una ligera mención, que coño, aunque sea, ¿no?, a los estudios. Porque Es verdad. los estudios, quieras que no, es la razón por la cual se nos permite irnos de Erasmus. No debemos olvidar que somos estudiantes universitarios y como tal tenemos que atender a nuestras obligaciones No universitarias. podemos olvidarlo. No podemos olvidarnos, para nada. Claro. Entonces, bueno, claro, aquí entra cómo se lo tome cada uno. Entonces, una de las cosas que se piensa la gente es que el Erasmus es fácil de cojones. Y una vez más... Lo cual puede ser cierto, pero no necesariamente lo es. Exacto. Entonces, bueno, nosotros estamos en Italia, es parecido a España, tenemos el plus del idioma, que aunque seamos españoles no deja de ser una dificultad añadida, o depende de cómo lo mires, para ciertas personas puede ser una facilidad, ¿no? Sí, precisamente porque es algo muy sencillo. Se puede pensar que el aprender un nuevo idioma va a ser contraproducente a la hora de conseguir buenas notas. No obstante, lo que ocurre es lo siguiente, que es que el profesor sabe que nosotros no tenemos ni idea del idioma y por lo tanto es más permisivo gracias a esa razón. Mientras que si cursamos una carrera en el país destino que sea en inglés, el profesor presupone que ya debes de saber inglés. Porque si no, ¿para qué te va de Erasmus? Se pregunta el profesor. Entonces, por lo tanto, no es tan permisivo. Aquí, en nuestro caso concreto, los profesores saben que no sabemos italiano. Y cuando aprendemos el italiano y hacemos los exámenes en italiano, Lo valoran. lo valoran muchísimo. Positivamente. Por lo general. Por Exacto. lo general, porque aquí sí que depende del caso concreto y hay profesores que Hay profes que les son da unos capullos. exactamente igual que sea Sí. Erasmus y si no te sabes explicar, porque también hay que mencionar que aquí los exámenes en su mayoría suelen ser orales, por lo menos para mí, yo no sé si para ti. Sí, para mí también. Entonces se presupone que tienes que saber algo de italiano para por lo menos explicar lo que el profesor te pregunte y entender la pregunta. Porque si no, ni siquiera entiendes la pregunta, mal vamos. Literal. Sí. Entonces, bueno, para concluir este punto, no vale con rascarse los cojones y ya. Puede que sí, pero también puede que no. A chuparlo. Vale, para empezar con el segundo punto, vamos a explicar nuestra experiencia. Acabamos de hablar de qué es el Erasmus como concepto, de qué la sociedad entiende como Erasmus y sobre todo el estudiante medio español. Y ahora vamos a contar un poco cómo lo hemos vivido nosotros. Así que bueno, Santi, ¿tú por qué decidiste irte de Erasmus y cómo ha ido desarrollándose este? Bueno, la razón principal por la que yo me voy de Erasmus es por conocerme a mí mismo en un contexto diferente al que estaba acostumbrado. Porque en mi vida, en Madrid, he estado rodeado de las mismas situaciones. Sea la natación, sean mis grupos de amigos, sea el hecho de estudiar, sea algún viaje esporádico que ocurría o no. Pero esas son las 4 cosas que han definido mi vida. No ha habido mucho cambio significativo, determinante. Por lo tanto, el Erasmus siempre lo he visto como una oportunidad muy interesante para conocerme fuera de lo que es mi vida en España. Y conocerme fuera de lo que es mi vida en España también me permite conocerme a mí mismo en sí. Saber quién soy de verdad.
Entonces, por esa razón vine a Italia. Y desde el principio fue un choque bastante importante. Por todo esto que hemos comentado ya. Porque me enfrenté a muchas situaciones desconocidas. Uno de mis objetivos era trabajar mi timidez. Y de hecho me pareció muy curioso que en el viaje de ida, en el avión, ya tuve que poner a trabajar mi timidez porque estuve hablando con una chica en el avión. Y fue como, coño, un buen momento para poder poner en práctica esta timidez que me llevaba acompañando ya años. Ujú. Después llego a la residencia y me encuentro con un montón de personas que no sé qué pensar de ellas, no sé si son de fiar o si no, porque al principio yo consideraba que todos muestran su mejor cara. Entonces ya me puse a prueba. Bueno, no me puse a prueba yo, sino que el Erasmus me puso a prueba y me dijo, vale, tienes que ser inteligente y saber analizar la realidad. Porque detrás de toda esta apariencia hay una verdad y tienes que saber acceder a ella. Y esto el Erasmus te lo proporciona. Y a mí me lo proporcionó. Entonces, llegó un punto en el que me saturé de la socialización. Ujú. Eso es totalmente Se cierto. apagó tu llama social. Se apagó, sí. Mi llama social se apagó. Porque sí que es cierto que la socialización en un Erasmus es un factor determinante. Constante, además. Es constante. Sí. Sobre todo si vives en una residencia, como hemos dicho. Entonces, dada que se haya terminado mi llama social, yo caí un poco en el personaje de la persona solitaria, porque en sí soy solitario, y me cerré un poco en banda a conocer gente, a vivir nuevas cosas por este personaje autoimpuesto. Este fue uno de mis errores, y es un error que para todas aquellas personas que saben que son solitarias, que son independientes, está bien que lo seáis, pero que no lo seáis siempre. Hay veces que hay que socializar para otra vez abrirnos a lo nuevo. Cojones. Porque si estás solo y eres totalmente independiente, no te abres a nada, Ujú. ¿sabes? Sí. Entonces, una vez superé superé esta autoimposición, pude conocer mejor a mi entorno y pude vivir esta experiencia de forma más satisfactoria. A partir de ahí, pues bueno, el Erasmus ha tenido muchos altibajos porque soy una persona muy transparente y esa transparencia me ha generado a veces situaciones incómodas y también soy una persona muy genuina. Entonces, cuando he tenido amor por alguien se lo he transmitido y hay veces que no siempre ha sido correspondido. Entonces, bueno, ha habido momentos de dolor en los que o bien he pasado una situación vergonzosa o bien me he abierto a alguien y no ha hecho efecto o cosas así. Y luego pasa lo contrario, que es que eres genuino y transparente y eso se valora y consigues amistades muy bonitas o incluso el amor. Ujú. Entonces, siempre veré estos altibajos como algo necesario para que un Erasmus sea positivo. Ujú. Entonces, bueno, eso sería una breve explicación de lo que ha sido mi Erasmus. Cuéntame tú cómo ha ido. Bueno, pues yo tomé la determinación de que me quería ir de Erasmus mucho antes de iniciar la carrera. Mucho antes. Yo siempre he sido una persona que se podría decir caracterizada por querer conocer cosas nuevas, sobre todo culturas nuevas, países nuevos, formas de vivir nuevas. Siempre me ha llamado la atención, sobre todo, qué opina la gente de nosotros, los españoles, desde fuera, y creo que una forma de averiguarlo es irse fuera. Entonces, bueno, pues yo eché los papeles en segundo de carrera y durante este año está cursando tercero de Derecho. Es verdad que en su momento no estaba 100% contento con el destino Milán, porque, bueno, por el hecho de que, como he dicho antes, la cultura italiana es parecida a la española y yo quería algo más desconocido. Pero bueno, luego, después de altibajos, he estado bastante conforme con este destino.
Entonces, bueno, a lo largo de mi Erasmus yo he ido teniendo ciertos objetivos, como son, pues, obviamente, conocerme más a mí mismo. La importancia de tener un diario juega un papel fundamental en eso, porque no solo hay que vivir situaciones, y el Erasmus es una experiencia que te hace vivir situaciones, sino que también hay que reflexionar acerca de los mismos. Ahí es donde de verdad maduras y te conoces a ti mismo. He estado llevando un diario exclusivo del Erasmus, lo cual me ha permitido mejorar en esta faceta que tenía pendiente. ¿Y le recomiendas, primero, a todo el mundo que lleve un diario y segundo, a todas las personas que ya tienen uno, que tengan uno específico para el Erasmus? Sí, sin ninguna duda. O sea, pienso que el Erasmus es una época, es una etapa tan fundamental en la vida de estudiante y en la vida misma, que debería tener un hueco reservado a ello, ¿sabes? Yo, sin ir más lejos, tenía un diario en España que lo dejé, inicié uno expresamente para el Erasmus, porque considero que las vivencias que vives aquí son tan únicas. Totalmente, son tan únicas que merecen dedicarle ese espacio. Entonces, bueno, eso era uno de mis objetivos y considero que lo he cumplido. También yo no quería vivir mi Erasmus como lo vive la mayoría de Erasmus españoles, y lo digo así de claro. Yo, a pesar de que soy español, tenemos facilidad, lógicamente, para hablar entre nosotros por el idioma, por la cultura, etcétera, etcétera. Yo quería juntarme con gente de otros países para ver sus culturas, tener amigos internacionales, que siempre es muy bueno tener contactos en todos lados, y también lo he conseguido. O sea, quiero decir, lo que no he conseguido es juntarme con italianos, fíjate. Yo no sé tú, pero a mí me ha costado, la verdad. En clase cada uno iba más a su rollo y tal. Eso sí, me han ayudado cuando lo he necesitado, pero no ha fructiferado esa amistad, esas relaciones con gente local de aquí, de Milán, ¿vale? Y bueno, por supuesto, todo lo referente a conocer personas, tomar la decisión de con quién juntarte, que, como hemos hablado antes, es una decisión consciente que toma cada uno. No hay que dejarlo siempre al azar, para nada. Obviamente el azar influye, pero tú puedes tomar la decisión luego, en base a lo que tienes, desde luego. Y en el tema musical, pues una de las cosas que yo tenía pendiente, que esto ya es un tema personal, pero bueno, era el tema de la guitarra, que me compré una guitarra de segunda mano y pues literalmente me he puesto todos los días y he conseguido meterme de lleno en este gran instrumento y cantar, que son dos de mis pasiones. Así que bueno, es verdad que ha habido también bajos y altos, por supuesto. Sin ir más lejos, yo he pasado por algunos temas personales que han tenido trascendencia a lo largo de mi Erasmus, que he tenido que gestionar prácticamente solo, sí, lo cual me ha puesto a prueba, porque era una situación desconocida, que si ya de por sí, en mi caso concreto, era difícil, pues encima vivirlo en un Erasmus todavía más. Pero sin ninguna duda he aprendido muchísimo y de ahí me reafirmo en que estoy muy contento de haber vivido este año y de haber conocido a gente de puta madre. Claro, sí. Vale, comenzamos con la última parte de este vídeo, que es el por qué uno debería irse de Erasmus. Y en esta pregunta yo voy a incluir un matiz, que es el siguiente. Yo considero que no todo el mundo debería irse de Erasmus, porque creo que no todo el mundo está capacitado para hacerlo. Y el estar capacitado para hacerlo se determina por la madurez del individuo. La persona inmadura considero que no debe irse porque existe una posibilidad muy grande de cagarla y de ser un cabroncete. Básicamente, de ser un hijo puta. Un hijo puta. O una hija puta. Aquí todos somos hijo putas. La inmadurez es aquella facultad del ser que te hace actuar mal, básicamente. La inmadurez te hace actuar mal. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay nada malo en sí en actuar mal, porque necesitamos actuar mal para aprender. Lo que pasa es que con el Erasmus es una época tan característica que se da solo en un año y en un tiempo determinado, solo se da en la universidad. Eso es. Solo se puede dar en la universidad, no te puedes ir de Erasmus con 40 años. Entonces esto hace que el Erasmus tenga que salir bien. Debe salir bien. Debes aprender. Si te vas de Erasmus y lo desaprovechas, el arrepentimiento posterior puede ser muy grande. Y nadie quiere tener el recuerdo malo de su Erasmus.
Entonces, por esta característica que hace limitada el Erasmus en cuanto a temporalidad, creo que no todo el mundo debería irse. Aquellos que se deben ir son los maduros, los que ya tienen un cierto bagaje en la vida y saben un poco cómo comportarse. Y esa facultad, el ser maduro, te permite sacar todo el jugo del Erasmus. Ujú. Y ya no solo por uno mismo, porque uno quiera tener un buen recuerdo, sino también por los demás. Yo creo que tenemos que ser un poco empáticos y saber que si somos unos hijoputas, no nos tenemos que ir de Erasmus. Porque si eres un hijoputa, vas a hijoputizar a los demás. Y vas a difundir el hijoputismo. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí he visto un montón de mierdas. He visto gente traicionando. He visto gente criticando injustificadamente a los demás. He visto cuernos. He visto... Increíble. Increíble. He visto un montón de mierda. Un montón de mierda. Un montón de hijoputas. Sencillamente, un montón de hijoputas. Que es mejor que no hubieran estado en mi experiencia. Y por supuesto en la experiencia de más gente. Porque claro, yo puedo tener un hijoputa cerca. Pero ese hijoputa cerca puede influir a otras personas. Entonces, por esta razón creo que no todo el mundo debería irse. ¿Tú qué opinas? Bien, yo discrepo enormemente contigo, la verdad. Pienso que el mayor hijo puta eres tú. No, a ver. Yo pienso... mi tesis es la siguiente. Si estás en la carrera universitaria, en tercero de carrera, pienso que deberías estar capacitado para irte un año fuera. Y si no lo estás, da igual. Vete sin echarlo y lo estarás. Ajá. Sí, pienso que el Erasmus es una experiencia tan fundamental que efectivamente no se puede vivir después de la etapa universitaria. Es decir, o la vives cuando estás en la carrera o no la vives, lo cual pienso que es mejor tener un recuerdo negativo a no tenerlo, porque aún así eso es subjetivo. O sea, considero que puedes haberla cagado un montón de veces, puedes haberte equivocado, puedes haber sido un hijo puta, ¿no? Como hemos hablado en esos términos, pero aún así considero que la alternativa, que es quedarte, tampoco te va a ayudar, porque sigues estando en la misma dinámica de te levantas, vas a clase, haces tus cosas, pero no tienes esa cantidad de experiencias tan brutales como es en un Erasmus. Entonces pienso que seas quien seas, da igual tu nivel de madurez, Ajá. te va a venir bien irte de Erasmus. Y precisamente por el hecho de que si no estás preparado cuando te vas de Erasmus, lo vas a tener que estar, porque el Erasmus va a requerir de ti esa madurez. Entonces, si no lo eres, lo vas a acabar adquiriendo, ¿sabes? Sí. Entonces, básicamente, resumen, tú, para concluir este punto, yo digo que si te puedes ir, porque hay gente que, es verdad que aunque te dan ayudas, tío, si eres pobre, aquí vas a gastar pasta, tío, quiero decir, tienes que tener algo, Sí, ¿sabes? algo Es de verdad que dinero. te puedes buscar la vida y tal, pero si te lo puedes permitir, vete de Erasmus. Sea quien sea, hagas lo que hagas, te va a venir bien. Esa es mi conclusión. ¿Tú, en cambio? Yo, en cambio, pienso que no deberías irte por irte. O sea, si te vas a ir, al menos sé consciente de todo esto y que si eres un poco, bueno, que tienes que mejorar, inicia el proceso antes de irte. Al menos eso. Sí, irte con propósito, ¿no? Irte con un propósito. Vale. Y que ese propósito sea legítimo. Si te vas con el propósito de, bueno, liarla, pues para eso yo prefiero que no vengas. Don't come here. No jodas a los que Claro, estamos. no jodas, tío. No jodas. No. Bueno, Entonces, si quieres, podemos empezar diciendo el por qué deberías irte. Ya vamos a presuponer que eres una persona de bien. Pues vamos a darte razones por las que, si te lo estás pensando, irte de Erasmus. Y yo quiero empezar hablando sobre la adquisición de independencia. La mayoría de gente que se va de Erasmus son chavales y chavalas que normalmente han vivido siempre con sus padres y no han adquirido esta independencia, tanto económica, porque al final uno se tiene que aprender a gestionar, como en términos de familia. Salir del entorno familiar
te aporta independencia. Y es una independencia totalmente necesaria para el desarrollo de la vida de uno mismo. Ujú. Porque no siempre viviremos con nuestros padres ni dependeremos de nuestros padres. Con 20 años, saber lo que es no vivir con nuestros padres es algo totalmente positivo y creo que necesario. Ujú, ujú. Sí, 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 sí. Sí. Sobre todo yo considero que, en la misma línea de lo que tú venías diciendo, te aporta una posibilidad de abrir la mente. Porque hay gente que no tiene la necesidad de socializar más allá de su círculo, el cual ya está preestablecido por dónde nacen, la familia con la que viven y el colegio, etcétera, etcétera. Son factores que no elegimos. Luego aquí te juntas con mucha gente que, en base al azar, han caído en el mismo sitio que tú, lo cual te permite conocer el pensamiento de otras personas, aunque sean de tu país o inclusive de otro país, que es muy enriquecedor sin ninguna duda. Y luego, a consecuencia de todos los viajes que vas a hacer, porque si vienes aquí, tío, tienes que viajar, no te puedes quedar en la ciudad donde estás, por cojones tienes que viajar. O sea, y es algo, ojo, que no tienes por qué hacer, porque claro, la gente se piensa que en el Erasmus está implícito viajar, pero al igual que muchas otras cosas, se hace no significa que tengas que hacerlo, depende de ti, ¿sabes? Entonces, el viajar y el conocer personas nuevas te permiten que luego cuando vuelvas a España o a tu país o a tu ciudad, tengas la mente mucho más abierta y seas un ciudadano mucho más crítico. Sí, yo creo que podríamos recomendar incluso ir a sitios que en un principio sean un poco mierda. O sea, nosotros fuimos a Tirana, Albania, Salva, yo y una chica más. Adriana, un saludo. Y fue un sitio muy goofy. O sea, Albania es un país que ha salido del comunismo hace ¿cuánto? 20 y tantos. No demasiado. No mucho. No muchos años. Y claro, es un choque muy, muy loco. Me acuerdo que en un taxi hacia el aeropuerto, el señor estaba totalmente traumatizado con el comunismo y solo hablaba del comunismo. Entonces, estar en sitios goofies te hace valorar mejor, valorar más de dónde vienes, coño. Porque nosotros vivimos en España y la conclusión principal que saco yo al menos es que como en España ningún sitio. Porque he ido a sitios más guays, como puede ser Zurich, una ciudad muy adinerada. También he estado en Bélgica, en Ámsterdam. He estado en muchos sitios. Luego he estado en Albania y digo, joder, es que da igual. Es que en España súper bien. Pero esto te lo da el viajar. Y yo, sobre todo, esto ya es más personal, pero yo daría el consejo de si puedes viajar a sitios a los que no vas a volver, pues de alguna forma te permite conocerlo. Porque, por ejemplo, yo he ido a un pueblo perdido de la mano de Dios de República Checa, al cual, bueno, no era especialmente atractivo, pero por lo menos he ido. Me he ganado el derecho a decir que no voy a volver, porque he ido. ¿Sabes? Sí. Al igual que cuando fuimos a Albania, que oye, todo el respeto del mundo a ese país, la verdad, pero preferimos España. Sí. Entonces eso, porque siempre vas a poder volver a París, Londres o grandes ciudades, pero a estos países de Europa del Este, si puedes hacer una inversión que además es muy barato viajar. Es pequeña, sí. Pues 100%. Sí. Pues de putos locos. Por otra parte, deberías irte de Erasmus sobre todo para madurar. Tal vez seas inmaduro y yo antes te habría dicho que no vinieras. Pero bueno, ya has venido. Ya has venido de Erasmus. Vale, suponemos que ya has venido. Ya has venido. Ya te has subido al avión. Si te has subido al avión y has llegado, madura. Cojones. Madura. Y aquí lo puedes conseguir. Si te lo propones, lo puedes conseguir. Por todo lo que hemos hablado ya. Porque el madurar te lo ofrece el superar situaciones difíciles. Y el Erasmus es difícil. No es fácil. Yo no diría que es una situación fácil de vivir. Y es aquí donde puedes madurar mucho, porque la dificultad es grande. Uno podrá pensar que estamos aquí, jijaja, pero no, hay muchos momentos jodidos. ¿Cuánta gente se ha estresado por la primera compra? La primera compra es supermercado, ¿eh? Que no es algo tampoco en lo que te vaya a ir la vida. Claro, pero si es la primera vez que te enfrentas a ello,
coño, es difícil. Sí, 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 sí. O por ejemplo, toda esta gente a la que le han puesto los cuernos o ha puesto los cuernos, o toda esta gente que a lo mejor vuelve en Navidades y se da cuenta de que las cosas son distintas. Que los grupos que tenía en España han cambiado, o que sus amigos no eran tan amigos porque en cuanto se han ido Exacto. ya no hablan con ellos. Sí, eso iba a decir. Así puedes ver de verdad quién es amigo tuyo y quién no. Sí, sí, quién sí. se queda después de que te hayas ido un año, quién Totalmente. sigue estando para ti y a tu disposición cuando lo necesites, y Sí. quién se va por conveniencia. Exacto. Entonces, el superar las situaciones difíciles te hace madurar. Y aquí hay un montón. Ujú. Hay un montón. Sí, sin ninguna duda. Y luego que es la polla, cojones. Que te puedes ir un año a viajar y por Europa o por donde coño estés, y que es una vez en la vida, chavales. Sí, O sea, es una vez en la vida. que no lo penséis si tenéis la oportunidad. Y nada. Para mí ha sido uno de los mejores años de mi vida. Sí, sí, sí. Para mí también. Sin Es ninguna que duda. es precioso. O sea, irse de Erasmus es espectacular. O sea, es una vida paralela. No es la realidad. Pero bueno, aún así merece la pena. Ujú. O sea, merece la pena. Sí, sin ninguna duda. Y bueno, ya para concluir, podemos dar un par de consejillos a Sí. los chavales que hemos mencionado, pero bueno, vamos a especificarlo. Básicamente, uno de los consejos que hemos pensado es que te vayas solo. O sea, si te vas solo, es mucho más probable que madures antes, si es que no eres maduro, salgas de la zona de confort, porque no te queda otra, por cojones Sí, vas a tener que hacer. que te aproveches de todos los beneficios que puede tener esta experiencia. Exacto, exacto, porque hay gente que se va con amigos, y digo en plural porque se van en grupo, Sí, y eso hace que la experiencia, o sea, no sea tan enriquecedora. No digo que no lo sea, pero desde luego se pierde mucho. pierde potencial. Exacto. Y sobre todo, si te vas solo, vete solo a una resi. Vete solo a una resi, porque vas a poder abrirte más a conocer a otra gente. Ujú. Porque si te vas con alguien, siempre vas a tener ese punto de anclaje al que volver cuando lo necesites. Y eso te va a aportar comodidad. Y de lo que se trata aquí es de estar incómodo, joder. Sí. De estar incómodo y de aprender de la incomodidad. Y sobre todo, si eres tímido, la resi te va a venir muy bien, porque para empezar a conocer Totalmente. a gente, romper el hielo, siempre cuesta encontrar un motivo con el que te juntes con alguien, ¿sabes? Tú al fin y al cabo haces amigos porque tienes algo en común, ya sea el deporte, ya sea la clase, etcétera, etcétera. En un Erasmus puedes hacer amigos en clase, pero puedes tener mala suerte y no hacerlo. Sí. Pero si estás en una resi, ese concepto común lo tienes, porque tienes Sí. un montón de espacios comunes, tienes actividades, y al fin y al cabo te vas a acabar juntando. Totalmente. O sea, que facilita las cosas si eres tímido. Pues este es el final de este vídeo. Salvador, Un placer. Ha sido el tercer intento, pero por fin lo hemos conseguido. Por fin, joder. Y nada, espero que os guste. Y nos vemos en el siguiente. Nos vemos, chavales. A chuparla. A chuparla.